Disculpen, esperemos que estemos conectados a este momento, tal vez con el celular tocándolo para ver los saludos de ustedes y tal vez nos fuimos afuera. Pero estamos aquí de vuelta, si no me equivoco, y seguimos avanzando entonces con la pregunta 2, ¿estamos, Eduardo? Sí, un comentario breve, por favor. De la 2. Sí, ahí estamos, ¿no? Sí, correcto. Lo presentó como el Cordero, porque el Cordero era el símbolo del pueblo hebreo, dado por Dios para que tengan presente, manifestando en quién iban a creer. Cuando se sacrificaba un Cordero, se estaba diciendo: yo creo en el sacrificio que un día hará el Señor enviando a su Hijo. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces ahora con la pregunta 3. Disculpen que el tiempo se nos fue. ¿Cuál fue la finalidad de la entrega de Jesús? San Juan 3, 16 y 17. Esto ya Salvarnos. Sí. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y agrega esto porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿no? La Dios salvación, envió, qué maravilla, ¿no? sí. Dios envió a su Padre, a su Hijo, para salvar al mundo. Para cumplir con las exigencias del plan de redención, ¿qué fue necesario que hiciera Jesús? Filipenses 2, 5 al 8, lo voy a proyectar aquí en pantalla, tú puedes ir comentándolo. Lo analizamos ayer justamente, ¿no es cierto? El que era igual a Dios se despojó a sí mismo para entregarse por nosotros, haciéndose hombre, siervo y siervo de siervos, y muriendo en la cruz. O sea, Jesús se rebajó. Es muy interesante, de paso, queridos amigos, sí, ver la actitud de Lucifer que vimos el otro día, quien quiso subir a las alturas del cielo y ser semejante al Altísimo, y Jesús, que es Dios, descendió desde las alturas del cielo a hacerse hombre, siervo de siervos, y morir en la cruz por nosotros. Interesante, ¿no? La humildad contra la soberbia, contra la arrogancia, contra el orgullo. Amén, 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 ¿no? Amén, gloria, gloria, gloria a Dios. Segundito que estoy acá con una pantalla que estoy sacando. Bueno, ahora, para cumplir, bueno, ya lo leímos. Dice la cita abajo: Jesús descendió a este mundo para enfrentar los mismos problemas que a diario nos acosan, nos dice la lección. Fue tentado en todo, pero en un grado mucho mayor de lo que nosotros no somos y podríamos soportar. Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo. Él podía haberlo fulminado, hecho cualquier cosa cuando lo estaban crucificando, pero él no utilizó sus poderes divinos para beneficio propio. El riesgo fue grande y pudo ser infinito, ya que existía la posibilidad de que pecara. De no haber existido esta posibilidad, no hubiera servido como sustituto, ¿no? Cristo tomó la humanidad con toda la heredad que ésta nos depara, física, mental y espiritualmente. O sea, él vino con un cuerpo que no recién sacado de la creación, sino arrastrando, ¿no?, una naturaleza degradada. Ahora, según Pedro, ¿cuánto nos costó la redención? Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. ¿Lo pones en pantalla? Estoy tratando, estamos con... A ver, déjame ver un segundito. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Vamos a tratar de ponerlo en pantalla ahora. Dame un segundito y ya va. Ahí va, ¿ok? Ahí está. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué maravilla, ¿no? Amén, amén. ¿Qué nos quiere decir eso? No se podía redimir al hombre con un valor monetario, con otra cosa que no fuera la vida de aquel mismo que creó la ley. Es muy interesante eso, es largo para explicar y desarrollar, pero
la única forma, no había otro método. Ni siquiera la vida de un ser creado servía, porque el creador de la ley era Dios y la ley se había transgredido. Piense que Dios es la ley. No existe la ley separada de Dios. Así que cuando uno transgrede la ley, transgrede a Dios. Es muy interesante. La ley es un reflejo del carácter de Dios. La ley es Dios, Todo como es un como del tú dices, carácter de ¿no? Dios. Y una Muy bien. persona podría tal vez pagar por una persona, pero Jesús pagó por toda la ley y por toda la humanidad, ¿no? Un ángel Exacto. no podía pagar por toda la humanidad, ¿no? Interesante. ¿Qué debemos hacer para ser salvos entonces? Hechos 16, 30 y 31. Vamos a compartir Hechos 16, Bueno, 30 y 31, la pregunta número 6. esto es muy importante. Presten mucha atención porque ahora es nuestra parte. Correcto. Porque a veces, queridos amigos, estos se confunden. Miren, dice así. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tenemos allí un texto interesante porque a veces se toma este texto como diciendo, bueno, creo en Cristo y ya está, no importa lo que haga. Creo en Cristo, ya estoy salvo, sin importar lo que haga. Pero recuerden lo que expliqué el otro día. Todo tema se estudia no con un versículo, sino con la suma de todo lo que la Biblia habla sobre el tema. Por ejemplo, Jesús, dice el joven rico, se acercó a Jesús, hincó su rodilla y le hizo la misma pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús no le dijo, cree solamente en mí, serás salvo tú y tu casa. Allí Jesús le suma a la inspiración de lo que después le va a decir a Pedro, diciendo, guarda los mandamientos de Dios. O sea que, si yo acepto a Jesús como Salvador, acepto que Él me haya perdonado mis pecados, me haya limpiado, y por ende me da una vida nueva, una vida de fidelidad, una vida de obediencia. El que robaba ya no roba, el que mentía ya no miente, por lo menos lucha, podrá Amén. resbalar, podrá caer, pero lucha. Por eso, ¿qué dice el texto que el otro día Arnaldo muy bien comentó? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Exacto, ¿no? Pero es interesante que el contexto es un carcelero que había puesto preso al apóstol Pablo, lo había apaleado, pero que hizo intervención divina. ¿Y qué debo hacer salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y comenzaron a enseñarle la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora, para guardar los mandamientos de Dios, uno tiene que creer, ¿no? O sea, lo que pasa es que creer es lo único que nos hace falta, pero no el creer de la vecina de acá a la vuelta, ni el creer del carnicero, del panadero. El creer bíblico es confiar nuestra vida a Jesús. Si yo Claro, creo en correcto. Cristo, le tengo que obedecer sus mandamientos, tengo que hacer todo lo que Él dice y seguirlo de todo corazón. Si no, no le estoy creyendo. O sea, creer en Exacto. Jesús es respetar toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios fue inspirada por Cristo. Hay gente que dice, ay no, yo creo en Cristo, pero no cree esta parte de la Biblia, no cree la otra. Eso no es creer en Cristo. Hay gente que dice que creer en Cristo, pero no, este mandamiento como que es anticuado, hoy día es más moderno. Eso no es creer en Cristo. Jesús siempre citó a los profetas, citó el Antiguo Testamento como autoritativos y fueron inspirados por él. Muy bien. Exacto. La lección nos tiene un comentario ahí después de esa pregunta. Dice, el costo de la redención es gratuito, pero no fue barato, sino que tuvo un costoso precio, la vida de aquel ante cuya presencia el universo entero dobla sus rodillas. Qué amor inmensurable. Nada podemos hacer para salvarnos, nada. No existen los méritos propios.
Porque de paso, querido amigo, si con méritos nos salváramos, ¿para qué el Padre va a enviar a su Hijo? Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Nuestra parte es, escuchen, aceptar, creer en Jesucristo, ejercer fe frente a distintas situaciones en lo que Dios nos ha dicho, confiar en Él y por amor, por supuesto, en respuesta al amor con que Dios nos ha amado, ser fieles y guardar los mandamientos de Dios que son eternos. Como dice aquí San Juan Nuestra 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Están en pantalla. Exacto. Amén. Debemos ejercer el poder de decidir a cada paso, cada día, ¿no es cierto? Cada día nosotros debemos decidir servir a Dios. Por eso Jesús enseñó en Mateo 6:34, perdón, baste a cada día su propio mal. Cada día es quizás sea el último que nos toque vivir. Bueno, si supiéramos que hoy es el último día para vivir, muchos vivirían de otras maneras. Sí, sí. Y en Deuteronomio 30:19, que está ahí en la lección, al final del párrafo que comentaste, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero el Señor dice: escoge, por favor, pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿No? Cuán grande es su amor, que Él nos pone por delante, ¿no?, el camino a seguir, o sea, el bueno y el malo, pero nos ruega que sigamos el camino de Él, que es para nuestra bendición. De paso, Arnaldo, queridos amigos, si uno tuviera un Dios tirano que no le interesa mucho, por decir así, muy legalista, etcétera, etcétera, hubiese obviado la frase final. Hubiese dicho, bueno, yo pongo la vida y la muerte delante de ustedes, la bendición, la maldición, escojan. Pero no se puede quedar callado. Sí. En el amor que tiene por vos, por mí, dice, escojan por favor la vida para que vivan no solamente ustedes, sino tu descendencia, porque cuando vos aceptás a Jesús como Salvador y comprendés las verdades de la palabra de Dios, no hay cosa mayor que quieras enseñar a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a los que amás, a tu familia, que las verdades de la palabra de Dios. Amén, amén, ¿no? A Pedro le decían que se calle la boca y no podía. O sea, ¿no? Los apóstoles no podían dejar de decir lo que habían visto, oído, porque el cristianismo es una experiencia personal que sale de adentro hacia afuera. Uno no puede abandonar eso porque no es una idea, es una vivencia, es todo. Jesús es el todo en todos. La pregunta número 7 nos dice: ¿a quién debo permitir que more en mí en plenitud? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Aquí lo tenemos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, amén, amén. Interesante, la crucifixión de la que, claro, la crucifixión de la que habla el apóstol aquí, Pablo, es la crucifixión del yo, porque fíjense que 1 Corintios 13, cuando habla de la preeminencia del amor, dice que el amor no busca lo suyo. O sea, yo tengo ganas de hacer esto, pero está mal. Ya leí, ya Dios me enseñó que esto está mal. Bueno, si yo amo a Dios, no lo voy a hacer. Exacto. Si lo amo a Dios, no lo voy a hacer porque el amor no busca lo suyo. Ah, pero yo lo quiero. Bueno, y ahí las luchas que tenemos que decidir cada día. Pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para ser fieles a Dios. ¿Por qué? Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén, amén. Y lo que dice, ya no vivo yo, sino ¿quién vive en nosotros? Cristo vive en mí. Y ahí está esa voz del Espíritu Santo que dice, eso no lo hagas. ¿Qué estás haciendo? Detente. ¿No? Recuerdo una vez estaba jugando al fútbol con gente de la empresa y estábamos los de oficina jugando con los de la fábrica, ¿no? Entonces estaban los de la fábrica en un equipo, los de oficina por el otro. Y siempre a veces hay esas que esos son de la oficina, que se creen que son, que nosotros somos de la fábrica. Pero no había problemas, pero en una pelota trabada me caigo al suelo con un señor más grande que yo.
Y el hombre del piso me hace así con un pie como para querer pegarme, patearme. Entonces cuando yo vi esa deshonestidad me pongo en pie y digo, ¿qué haces? Le digo. Ahí está el indio, el ser humano, la vieja naturaleza que surge de uno y da ganas de entrar ahí en combate, ¿no? ¿Qué haces? Me levanto. Y él se me viene hacia mí para pegarme un cabezazo, pero algo me dijo, no hagas nada, tú no puedes hacer eso. Hermanos, yo les puedo asegurar que ese no fui yo, pero me quedé quieto. Me quedé quieto, pero el hombre vino y me cabeció y me tiró, me pegó un cabezazo y me tiró al piso. O sea, no pude responderle. No porque no sabía, no porque no estaba preparado, sino porque algo me frenó, algo me dijo, tú no puedes hacer eso. O sea, no escuché ninguna voz, me vino esa idea fija en la mente de que yo era cristiano, que yo creía en Dios. Eso no lo podía hacer y me quedé ahí quieto, quieto y me pegaron un cabezazo y me tiraron al piso. Acto seguido, todo el equipo mío, o sea, 10 personas más, salieron a defenderme, 10. Y del otro equipo, solo el hijo de ese señor, que era bien grandote, salió a defenderlo, ¿no? O sea, 10 contra 2. Yo me pregunto, ¿no? Si le hubiera esquivado el cabezazo y le daba un golpe, creo que ya todavía me estoy pegando con él y con el hijo. Pero como no hice nada, intervino todo el resto. O sea, hay cosas que a veces el pensamiento humano ve que no, la religión, Jesús, eso te va a hacer pobre, tenés que ser pícaro, tenés que ser vivo, agarrar el camino del atajo, el camino corto. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es de muerte. Y no importa cómo tú seas, lo importante es que le entreguemos el corazón a Jesús y Él se encarga de transformarlo. El cristianismo no es una carga, no es una carga, es una bendición, es una felicidad. Aquel que es cristiano dice, ay, qué carga que tengo, que el cristianismo, ese no es cristiano. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea, hay una transformación de los deseos, de las cosas. Uno va cambiando a imagen y semejanza de Jesús. Lo que antes te gustaba, ahora te avergüenza. Antes humillabas a tu familia, a tus amigos, ahora dice, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo hice esto? Qué vergüenza que me da eso, ¿no? O sea, eso es lo más maravilloso del cristianismo. Gálatas 2:20. ¿Qué nos dice la cita a continuación, Eduardo, de Gálatas 2:20? Aunque solamente debo aceptar su voluntad, creer en Jesús implica entregarme a Él totalmente, todos mis gustos, deseos, pensamientos, sentidos. Debo presentarlos delante de Cristo para que los transforme para vida eterna. O sea que en vez de tener malos pensamientos, voy a cultivar buenos pensamientos. En vez de tener malos actos, voy a cultivar buenos actos. Este es el fin de la vida terrestre, o sea, la finalidad de la vida terrestre, la razón por la cual Dios nos concede la vida, es para que nos preparemos y demostremos si vamos a ponernos bajo el gobierno divino o vamos a quedar bajo el gobierno del maligno. Exacto. Entonces, Dios está llamando a los corazones de cada ser humano para que tomemos decisiones. Este es el fin de la vida terrestre hasta que Él venga a buscarnos para vivir la eternidad junto a Jesús. A veces la gente se asusta porque, Eduardo, se ponen a pensar, hay todo lo que no tengo que hacer. No tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro. En vez de pensar con quién voy a estar, con quién tengo que estar. Cuando tú estás con Jesús, tú te olvidas de todo lo que no tienes que hacer. Y haces lo que tienes que hacer. O sea, nuestra mente tiene que estar concentrada en Jesús, en relacionarnos con Él, y ahí vamos a hacer lo que tenemos que hacer y no vamos a olvidar de lo que no tenemos que hacer, ¿no? Eso es lo bonito y lo lindo. Vamos a la pregunta número 8. ¿Cuándo es el día de salvación para nuestras vidas? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 6. ¿Cuánto es el día de salvación para nuestras vidas? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 6. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí,
ahora el tiempo aceptable, y aquí, ahora el día de salvación. Claro, es un constante presente, ¿no? Uno vive un constante presente y Dios desea que constantemente nosotros mantengamos tomados de su mano para que Él nos conduzca. O sea, ¿cuándo es el día de salvación? Ahora, en este momento, porque muchos dentro de una hora van a estar muertos. Literalmente en este mundo es así, muere una persona cada segundo prácticamente. Así que nosotros necesitamos decidir constantemente, más cuando hemos sentido el llamado de Jesús en nuestro corazón. Hay una jovencita, recuerdo, colportando, ¿no? Que estaba en un local que vendían un almacén, verduras, esas cosas, de bodega. Y le dije que tendría que apuntar a algo más importante en su vida, de progresar, de poder tener un mejor vivir. Y bueno, pasé por ese almacén, conversaba con la dueña, muy simpática, muy buena persona. También conversé con la hija de hoy, vendiendo libros cristianos casa por casa, por donde iba. A los 6 meses regreso a la zona y saludo y pregunto por la muchacha. Me dice, ¿no sabes qué pasó? Digo, ¿qué pasó? Tenía que ir a la escuela y en vez de ir a la escuela se fue con unos amigos a dar unas vueltas, chocaron con el automóvil, con el carro y murió. Hay veces que tomamos decisiones que nos van a hacer cambiar la vida. Tal vez esta noche le estoy hablando a alguien que tomó malas decisiones en la vida. Si tú me estás escuchando ahora, dale gracias a Dios, porque Jesús puede hacer nuevas todas las cosas. Aunque va a haber cicatrices que queden, pero Él puede restaurar todas las cosas. Eso es Así es. lo importante, lo importante. ¿Algo que quieras agregar? Por eso dice aquí la cita, el frágil hilo de nuestra vida puede cortarse en cualquier momento, y presenta Santiago 4:13 al 15, donde dice Santiago allí que vamos ahora, que ellos, ¿no es cierto?, que dicen el año que viene iremos, traficaremos, haremos esto, este plan, cuando no saben qué es mañana. Sí, Y pregunta, ¿qué es la vida sino una nubecilla? Correcto, que hoy es y mañana deja de ser. Esa es la fragilidad de la vida. A veces estamos confiados pensando que nada nos va a ocurrir, pero nuestra vida está pendiente siempre de la voluntad divina y en gran parte también del trato que nosotros le hemos dado a nuestro cuerpo, ¿cierto? Dice, sí. Dios nos sigue llamando cada instante, en su paciente amor espera manifestarnos su infinita bondad. ¿Tiene usted idea de cuántas veces ofendemos a Dios durante el día? Pero Dios espera nuestra decisión de entregarnos a Él. Cristo no fuerza la puerta de nuestro corazón, sino que golpea esa puerta con ternura y amor, esperando la respuesta a su tierna invitación. Y nos invita a leer Apocalipsis 3:20, donde dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Y ahí dice algo muy precioso, ¿no es cierto? Dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Usted no invita a cualquiera a su casa a comer. Usted no sale a la calle y le dice, Señor, ¿usted quiere venir a comer a casa? Bueno, porque va a aparecer una persona trastornada, ¿no es cierto? Usted invita a una persona que conoce, que ya tiene confianza, que se encariñó. Y eso es lo que Cristo quiere tener una relación de amistad, al punto tal que usted lo invite a su casa, o sea parte de su familia, parte de su mesa, una de las cosas más íntimas, correcto. Entonces, hay gente que escucha el llamado de la puerta, escucha que Jesús lo llama a través de un mensaje, a través de un amigo, a través de un volante, a través de la radio, y no abre la puerta. Sí escucha, sí está oyendo, pero no abre la puerta. Fíjense qué interesante, no es solamente oír, es decidir, es abrir. Tampoco abrir la puerta un poquito, porque hay gente que abre la puerta con la cadenita. La cadenita ahí. A ver, ¿quién es? Sí, ¿qué quiere? No, no quiero. Bueno, hay que abrir la puerta de par en par para que Cristo entre. O sea, por eso aquí entraría bien el texto bíblico que dice, dame, hijo mío, todo tu corazón, no un pedacito. Dame, hijo mío, todo tu corazón.
y miren tus ojos, dice Dios, por mis caminos. A Por mí eso, como... Sí, querido amigo, estas lecciones que estamos estudiando, ojalá nos lleven, te lleven, me lleve a poder cada día decidir caminar en los caminos de Dios y abrir la puerta en aquellas cosas que sabemos que son luchas, batallas, pero que Dios te ama. Dios no está con un látigo, con una vara. Dios está con una corona esperándote para dártela en la cabeza cuando lleguemos a esa herencia de la vida eterna. Porque amén. Dios te ama. Sin importar lo que hagas, Dios te ama. A mí como pastor me gusta invitar a los hermanos a comer a mi casa. Una es porque la gente está siempre a las corridas, a las apuradas. Y a veces cuando me autoinvito a algo, hermano, a ver cuando me llega a su casa, sí, 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 y ahí queda, ¿no? Porque uno va a venir el pastor, y hay que arreglar la casa, y no está en orden, y qué va a decir, y si mira esto. Entonces, digo, vengan a casa, y ahí la pasamos lindo, bien, todos juntos, ¿no? Y hay iglesias que ya les gustó, está Coney Island, que hasta haciendo salidas, nunca iban a ningún lado, fuimos de campamento, entonces tenemos nuestra meditación, jugamos, caminamos, estamos juntos, somos una familia, nos sentimos como la iglesia cristiana primitiva. Y así como uno se conoce ahí cuando uno come, cuando uno habla, cuando uno duerme, uno se conoce y Jesús quiere que lo conozcamos, Él quiere entrar a nuestra casa, Él golpea la puerta, Él quiere cenar con nosotros, Él quiere mostrarnos que no tenemos que tener miedo, que no es que vamos a ver a la reina de Inglaterra, que hay todo un protocolo y leyes y cosas que no la mires a los ojos, que agachar la cabeza, que arrodillate, que hasta 2,50 metros, ¿no? Es aquel que cuando lloras y clamas, Él te abraza. Es aquel que dice, antes que clamen yo responderé. Es aquel que está a la puerta de nuestro corazón y llama, y nosotros si oímos su voz y abrimos la puerta, Él entrará a nosotros, cenará a nosotros y nosotros con Él. Y el pasaje que puso Eduardo para finalizar esta sección es Lucas 15:10. Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles del cielo por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se arrepiente. Dios no es como el ser humano. Dios no nos juzga como nosotros juzgamos. Alguien hizo algún desastre en la iglesia, cuando vuelve, mira, vino el que hizo el desastre. Los ángeles cuando ve que uno vuelve dicen, gloria a Dios, está regresando. Está regresando, gloria, gloria, gloria a Dios. Pregunta 9, Eduardo, por favor, léeme. Bueno, esa es la pregunta personal para tu corazón, ¿no es cierto, querida amiga, querido amigo? Solo hay dos posibles caminos y solo uno de ellos podemos decidir transitar. Porque si no decidimos, ya estamos transitando por el otro. Mira que yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. El camino de la perdición o el de la salvación en Jesús son las opciones. Solo que hay que escoger uno. En el otro ya venimos de nacimiento, ya venimos necesitando de un Salvador. Me gustaría compartir un último texto que está, no sé si tenés la Biblia ahí, yo no tuve tiempo de buscarla. Ahí en San Juan, capítulo... No. San Juan, capítulo 3, versículo, si no me equivoco, es el 18, si no me equivoco. No lo tengo, pero te lo busco en un segundo. No la tenés. Bueno, dice así, ¿no? Juan 3:18. Sí, creo que es 3:18, si no me equivoco. A ver. El que cree. Léelo. Pongo San Juan 3 y bueno, a ver. 18. El que cree en el Hijo no es condenado. Sí, ese sí. Déjame ahora colocarlo acá en pantalla. Bien, gracias. Fíjense, queridos amigos, este texto, qué interesante, para que vean que no hay dos opciones. Hay una opción, una sola elección que tenemos que tomar. Si no la tomamos, la otra ya la estamos tomando por no haber tomado la única que se nos ofrece. Dice así, versículo 18. El que en él cree no es condenado. Escuchen qué hermoso. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, escuchen el tiempo verbal ahora, ya ha sido condenado. O sea, no es que por no creer te condenás. Si no crees, ya permaneces en la condena.
con la cual nacemos, porque todos nacemos con naturaleza pecaminosa y necesitamos escuchar las buenas nuevas del plan de salvación. Es muy interesante. Si crees en Cristo, ya no estás condenado. Pero si no crees, ya estuviste, ya estabas condenado. Los tiempos verbales cambian. ¿Por qué? Porque no puedo estar en una posición como quien mira dos posibilidades, salvación o perdición. No, estamos perdidos porque Cristo vino a buscar lo que se había perdido, no lo que se estaba por perder o lo que se podía perder, sino lo que ya está perdido. Querido amigo, si no aceptamos a Jesús, estamos perdidos. Muy bien, quiero finalizar con un pasaje de Ezequiel 33:11, que lo aprendí contigo cuando era jovencito, ya estoy viejo. Y aquí lo tenemos en pantalla. ¿Se ve, Eduardo, en pantalla, Ezequiel 33:11? 33:11, sí, pero con lupa hay que mirar, ¿eh? No, lo leo yo, no te preocupes, vos te con la oración final. Dice, bueno. dices, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Él no quiere que suframos, que la pasemos mal, que nos destruyamos a nosotros mismos, que hagamos daño a los que nos rodean, que andemos con venganza, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Como Dios que sabe todo, como que no se puede, en la mente de Dios no le puede entrar, no puede entender por qué vamos a morir. O sea, ¿no? El Dios omnipresente, omnisapiente, todo por eso es como que tiene una pregunta que no puede responder. Nosotros, los pastores, los que estudiamos la Biblia, somos como los gatos, o sea, nos hace una pregunta y siempre de alguna manera buscamos caer parados, ¿no? Pero Dios esa pregunta como que no la puede responder. ¿Por qué vas a morir, casa de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, nosotros tenemos la respuesta, ¿no? Si vamos a aceptar. Él quiere que vivamos, que nos arrepentamos, que sigamos sus caminos. Les agradezco haber compartido esta noche, disculpen los problemas, creo que se cortó tocando el celular, mirando quién estaba conectado. Trataremos de ser más delicados, de no usar ese método otro, con la misma laptop, ir y venir y ver cómo están las cosas. Y le voy a pedir a Eduardo que nos despida con oración y mañana a las 7 con la bendición de Dios seguimos adelante y yo ahora entro en un culto de oración con los de Coney Island. Muy bien. Gracias. Muy bien, oramos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Padre, por la posibilidad de compartir este hermoso mensaje de Cristo, nuestra única solución, sí, señor, el único Salvador. Te alabamos y te agradecemos por la dádiva de Cristo, que murió por nosotros para que tengamos vida y que hoy intercede por nosotros en el santuario celestial a favor de todos aquellos los que te buscamos con sinceridad. sí, señor, que nos reconocemos impotentes, incapaces y necesitados de ti. sí, bendice a cada oyente, obra en sus corazones, alienta al desanimado, fortalece al débil y, Señor, que ninguno piense o sienta que pueda estar sin posibilidad delante de ti, porque ninguno que se acerque a ti será rechazado. Amén. Te agradecemos por el amor con que nos amas y te pedimos que nos des una buena noche de descanso también y mañana podamos volver a encontrarnos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y amigo. Amén. Amén, amén, amén. Y los que han aceptado a Jesús una vez más, porque hay que aceptarlo día a día, pongan su amén ahí, ¿no? Pongan su amén ahí esta noche. Buenas noches, bendición. Entonces mañana, con la ayuda del Señor, a la misma hora por el mismo canal. Gracias.